Muy buenas noches, queridos hermanos y amigos. Que el Señor Jesucristo derrame ricas, frescas y abundantes bendiciones sobre todos nosotros, en donde quiera que nosotros andemos. Que sea un banderín el que andamos portando, una pancarta, un estandarte donde diga: nosotros somos cristianos y ponemos en alto el nombre de nuestro Salvador Jesucristo, de aquel que dio su vida por usted y por mí en la cruz del Calvario, para el perdón de nuestros pecados, para que nosotros seamos libres de pecado y pudiéramos aspirar a la salvación, a una vida eterna con Cristo Jesús. Un día más que estamos en cuarentena, pidiéndole a nuestro Dios que este virus se lo lleve para siempre, que no permita que le siga haciendo daño a nosotros sus hijos, a los que hemos confesado su nombre como el único y suficiente Salvador de nuestra vida. Él ha dicho que así como estuvo con Moisés, también estará con usted y conmigo. Pero antes, humillémonos ante Él. Presentémosle todas nuestras cargas, toda nuestra lista de pecados, para que los pueda perdonar, para que Él pueda cambiar nuestro lamento en gozo y podamos cruzar este valle de sombras y de muerte que estamos atravesando sin ningún temor de que alguien nos pueda hacer daño, porque el Maestro de Galilea va con nosotros. Vamos este día a compartir un versículo que lo encontramos en el Evangelio de San Mateo, capítulo 5, versículo 13. Y dice: vosotros sois la sal de la tierra, pero si la sal pierde su sabor, ¿con qué será salada? No sirve más para nada, sino para ser echada fuera y pisoteada por los hombres. Imagínese usted para qué servirá la sal. Más de alguno hemos cocinado, más de alguno sabemos el uso que le da la sal a los alimentos. Sirve para darle sabor, para darle un mejor gusto a la comida. Entonces, cuando el Señor Jesucristo nos dice a nosotros: ustedes son la sal de la tierra, nosotros somos los que le tenemos que dar gusto, sazón, sabor a la vida, a la tierra que Él creó. Pero, ¿cómo se la podemos dar? Dando un buen testimonio de nuestros actos. ¿Cómo puedo ser yo una buena sal? ¿Cómo le puedo dar ese condimento que la comida no me quede ni muy salada ni muy insípida? Es conforme a lo que yo tengo, conforme a lo que yo doy en mi corazón. Primeramente podemos decir que la sal era muy usada en el mundo antiguo. Era tan importante que los soldados del ejército romano recibían una porción de sal como parte de su pago. El término que utilizaron en latín para esta porción de sal era salarium, del cual proviene la palabra en español salario. Por otra parte, dentro del pueblo de Israel se utilizaba como condimento. En Job 6:6 nos dice que en los sacrificios consumados en el altar de Dios. En Levítico 2:13, en Esdras 6:9 y en Marcos 9:49 como ingrediente del incensario sagrado. Y para hacer estéril el campo de los enemigos, en Sofonías 2:9. La sal en la antigüedad tenía muchos usos, pero en este estudio que estamos dando tocaremos tres características fundamentales por las cuales el Señor Jesús llamó a sus discípulos, o sea, a nosotros, porque nosotros somos discípulos de Cristo, que debemos ser la sal de la tierra. Número 1, la sal previene la corrupción. En la antigüedad, para preservar alimentos como carnes, peces,
La sal era utilizada como preservante, ya que la sal impide que estos alimentos se echaran a perder. Salaban las carnes y eso los hacía que duraran más. No habían refrigeradoras, no habían freezers, entonces para preservar la carne la salaban. Usted ahora puede comprar pescado seco, que lo tienen sin refrigeración, curtido a base de sal, preservado a base de sal. Número 2. La sal produce sed. Todos sabemos que cuando se consume sal o alguna comida muy salada, inmediatamente se va a sentir sed. De esta forma el Señor nos enseña por medio de su palabra que nosotros, con nuestro testimonio de vida, debemos crear sed en los demás. Debemos de crear en las demás personas esa sed por su palabra, esa sed de conocer más de Cristo. Pero ¿cómo podemos provocar esa sed? Hablándole de Dios, o sea, contándoles, testificándoles de que nuestro Dios es bueno, de que nuestro Cristo es milagroso, de que nuestro Cristo es todo, lo puede hacer todo. Pero para eso nosotros tenemos que hablar, nosotros tenemos que decir las cosas. Y la sal da sabor. En la actualidad todos sabemos que las características más importantes de la sal es para dar sabor a las comidas. Es un condimento muy utilizado en la cocina, ya que si no se le coloca sal a los alimentos, saben insípidos y sin gusto. Por lo tanto, nosotros como cristianos, en este mundo, es lo mismo que la sal para las comidas. Nosotros tenemos que darle sabor a toda aquella gente que no conoce de Cristo, a toda aquella gente que no sabe que la comida con sal es mejor, que la sal le da un toque de sabor a las comidas. Así es como nosotros debemos de cumplir ese mandamiento que el Señor Jesucristo nos dio: ir por todo el mundo y predicar el Evangelio a toda criatura. Nosotros debemos de ser la sal de la tierra. Nosotros tenemos que preservar su palabra. Nosotros tenemos que hacer que la gente tenga sed. Nosotros tenemos que ponerle ese condimento, ese sabor a la palabra de Dios. Y no es necesario que estudiemos, no es necesario que seamos grandes letrados, no. Lo único que es necesario es que nosotros abramos nuestro corazón, que nosotros le demos la oportunidad al Espíritu Santo de que le entre en nuestras vidas y pueda cambiar nuestro lamento en gozo. Que Dios les bendiga esta noche, que la pasen bonito en unión de su familia y del Espíritu Santo de Dios, que está siempre junto a nosotros para ayudarnos, para apoyarnos, para decirnos que a pesar de todo, nada nos podrá hacer daño. Que aunque la noche esté oscura, es porque ya va a amanecer. No se nos olvide pintar los dinteles de la puerta de nuestra casa con la sangre del Cordero de Dios que nuestro Señor Jesucristo derramó en la cruz del Calvario para el perdón de sus pecados y de mis pecados, para que este coronavirus no nos afecte ni nos haga daño, ni a usted ni a su familia, ni a mí ni a mi familia. Y digámosle: Señor Jesús, Señor, mi casa y yo serviremos a Jehová por siempre. Que el Señor los bendiga grandemente y démosle la oportunidad de Cristo que se manifieste en nuestra vida y nosotros seamos la sal de esta tierra. Yo les invito a que inclinemos el rostro y cerremos los ojos. Padre bueno y misericordioso Dios, te damos gracias por tanto amor y misericordia, Señor, por tu cuidado, por tus bondades, Señor Jesucristo, porque tú nos das la oportunidad de nosotros ponerle sabor a esta vida, para que tú nos das, Señor Jesucristo, la oportunidad de ser nosotros los portadores de tu palabra. Padre misericordioso y eterno, esta noche me confieso que soy pecador. Creo que eres Dios, que moriste en la cruz del Calvario por mis pecados, pero que resucitaste al tercer día. Me arrepiento, soy pecador,
Perdóname, Señor. Inscribe mi nombre en el libro de la vida para cuando yo muera, yo pueda responder a él. Sálvame, Señor. Sáname, Señor. Perdóname, Señor. En el santo y bendito nombre de nuestro Señor Jesucristo te lo hemos pedido todo. Amén y amén. Si usted ha hecho esta oración en este momento, hay fiesta en los cielos porque usted se ha arrepentido de sus pecados. No se nos olvide sintonizarnos mañana en un programa más de Vidas Transformadas, si Dios así nos lo permite. Dele like a la página, compártanos con sus amigos, háganos sugerencias sobre qué tipo de tema le gustaría que tratáramos. Visítenos en nuestra página en YouTube y en nuestra página en Facebook, Vidas Transformadas. Que Dios derrame ricas, frescas y abundantes bendiciones sobre todos nosotros. Se les quiere mucho.